A continuación, continuando con nuestra velada histórico no musical, pero sí cultural, les platico cómo opera desde hace mucho tiempo la masonería, tanto en su versión celota como en su versión sicaria, tanto en su forma violenta como en su forma de progreso material. Se habla ahora de que el nuevo gobierno está enfocado a lograr la cuarta transformación. Bueno, déjenme decirles que en realidad no ha habido ninguna transformación. En la historia de México solo ha habido trastornaciones, pero no realmente transformaciones. A menos que la palabra transformación la ubiquemos en el rubro de las maldades que Lucifer les hace a los seres humanos, cuando los seres humanos le damos permiso de hacernos mal. El demonio es como un perro amarrado. Si no te le acercas, no te puede morder. Pero si te le acercas, te agarra y no te suelta. A menos que te acojas a los méritos de Cristo, y entonces Él puede matar al perro, cuando menos por un rato, antes de que vuelvas a caer, si es que eres débil. Entonces, estas trastornaciones, mal llamadas transformaciones, comienzan ¿cuándo? Supuestamente, la primera transformación, como la llama el peje, es en la independencia. Sin embargo, realmente, ¿qué pasó en la independencia? ¿Qué pasó en 1810? De 1810 a 1821, en donde opera algo que se llamó el ejército insurgente o los insurgentes. En realidad, lo que sucedió, muy pocos lo conocen, y lo narro en mi libro, El lado oscuro del cura Hidalgo, y en mi otro libro, Don Agustín de Iturbide, Libertador de México. ¿Qué sucedió? Para entender al México de hoy es muy importante saberlo. Supuestamente, entonces, el malo dice que esa es la primera transformación, nuestra gloriosa independencia. No es así, no hay tal. México fue independiente 2 años y fracción, nada más. Explicaré por qué en un rato más. Me tengo que remontar unos años atrás para explicar dónde empieza el caos. Hay un libro que yo también escribí con base en otros libros anteriores. Hice un libro de divulgación que se llama La expulsión de los jesuitas o el principio del caos. ¿Qué es la expulsión de los jesuitas? Pues resulta que por allá del año de 1767 gobernaba en España un rey masón, débil y tonto, llamado Carlos III. Carlos III hace compromisos con la masonería, ojo, estoy contestando tu pregunta, Nachito, ¿sí?, para gobernar España y todas las propiedades de España, Filipinas, toda América Latina, la propia península y algunas colonias por ahí en África. Carlos III hace un juramento masónico, al cual se habían negado muchos de sus ancestros. Se había negado Carlos V, Felipe II, obviamente los reyes católicos. Pero el primero que entrega el reino de España a las manos, a los brazos de Satanás, de la masonería, es Carlos III. Por tonto, por débil, por lujurioso, por mujeriego, por inculto, por mal cristiano. Y la primera condición que le ponen para reforzar su reinado es expulsar de todos los territorios de la madre patria, de España, a la orden jesuita. ¿Por qué ponen esa condición? A ver, si tú quieres vencer a un pueblo, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Quitarle la fe. Quitarle la fe.
más antes que quitarle la fe. ¿Cómo? Quitándole la educación. Quitándole la educación. Entonces, ¿de qué se encargaban los jesuitas? De la educación. Tenían colegios de niñas, estamos hablando del siglo XVIII, y los jesuitas tenían colegios para niñas, donde alcanzaban alturas extraordinarias, ¿sí? Al estilo de Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, y de otras grandes escritoras, historiadoras, intelectuales, mujeres, y también obviamente más el número varones, extraordinarios. Los jesuitas anduvieron por la Alta California y fundaron aquí en ese territorio, hoy USA, antes México, fundaron cientos de misiones. ¿Sí? Civilizaron todo el sur de lo que hoy es Estados Unidos, particularmente el occidente, California, Arizona, luego México, y civilizaron toda la península y todo México durante 200 y pico de años de evangelización. Los jesuitas hicieron el México de la colonia, el México que comerciaba con China, que tenía la mejor universidad de América, a la par de las de Europa, la Real y Pontificia Universidad de México. Tenía los hombres más cultos, Francisco Javier Alegre, pintores, escultores, músicos, artistas, todos gracias a la obra jesuítica que había comenzado desde 1530 y tantos, hasta 1767, en donde, por una orden del rey Carlos III, expulsa de todos los dominios de España a todos sus educadores jesuitas, y como lo aprendí aquí unos años hace, todavía era muy joven, en la Universidad de Austin, Texas, asistí a una conferencia de un profesor norteamericano, católico, un buen católico norteamericano, que explicó en buen español a un público latino que México, con la expulsión de los jesuitas, sufrió un atraso en la educación de 200 años. Los mismos que había avanzado, retrocedió. Al quedarse sin educadores, las misiones se perdieron, se volvieron ruinas, los hospitales dejaron de atender, las iglesias dejaron de oficiar misa, los colegios dejaron de dar clases, y el México brillante de mediados del siglo XVIII se desplomó y no se ha vuelto a levantar. Esta tesis la demuestro en un libro de 100 y pico de páginas. No se preocupen, de letra grande, y si lo ponen en su computadora, de letra grandotota. Lo pueden imprimir si gustan. Demuestro que es el principio del caos que hoy nos agobia, que hoy ha expulsado a 20 y tantos millones de mexicanos al territorio norteamericano, entre los cuales están casi todos ustedes probablemente, vomitados por su propia tierra en donde llegaron a ser extranjeros, gracias a la expulsión de los jesuitas sucedida 2 siglos y medio atrás. Esa es la razón de ser de la emigración, de la miseria que hoy agobia al país, de una manera lacerante. Ahí empieza el caos. Viene la guerra de independencia, pero déjenme sacarlos de su triste error. ¿Ustedes creen que Hidalgo quería la independencia de México? Pues no. Hidalgo nunca quiso la independencia de México. ¿Cuáles fueron sus gritos en la noche del 15 al 16 de septiembre? Fueron: ¡viva Fernando VII, rey de España! ¿Cuál independencia? ¡Muera el mal gobierno! Pero el de España. Y viva la Virgen de Guadalupe. Pues como el peje, ¿no? Morena. Qué tramposo manipulador. Y entonces, con el pendón de la Virgen, ¿qué es lo primero que hace Hidalgo? ¿Alguien sabe? Lo primero que hizo el cura Hidalgo, que ya tenía sus barraganas, ya tenía 3 hijos naturales, se las ingeniaba para celebrar misa y luego decirle a la chamaca: espérame tantito,
se remangaba la sotana y pues a darle vuelo a la hilacha. ¿Sí? ¿Qué hizo lo primero que nada el cura Hidalgo? Varias cosas. Uno, abrió todas las cárceles de Guanajuato e hizo soldados a los criminales. Y ya que los criminales salieron de las cárceles, los armó con armas robadas al ejército español o a los ricos hacendados. ¿Y qué creen que les dijo? Cojan, hijitos, cojan, todo es vuestro. Y el saqueo universalizado. Saquearon Guanajuato, Dolores, saquearon León, saquearon Guadalajara, iban sobre México y por fortuna se les atravesó el general Calleja y los hizo correr. Pero era un ejército español de 3,000 hombres contra una chusma de 80,000 criminales. ¿Quién comandaba a los 80,000 criminales? Hidalgo. Pero antes de agarrar patín hacia México y pretender saquearla, porque su chusma de 80,000 criminales, ¿saben qué llevaban? Sacos de Ixtle para echar las cosas que pensaban robarse de las casas de los españoles solo por ser españoles. La lista de los crímenes de Hidalgo es interminable. No tardaría, o sea, me tardaría demasiado solamente contándoles los crímenes que él realizó personalmente. Pero se los tengo que platicar para que entiendan de qué hablo. Al día 16, al día 17, al día 18, atacó Guanajuato y llegó a lo que hoy se conoce con el nombre de la Alhóndiga de Granaditas, donde la historia oficial cuenta la leyenda falsa de que hubo un tal Pípila que se puso un cañón a la espalda para que a cañonazos se rompiera la puerta de la Alhóndiga y heroicamente entrara Hidalgo gritando ¡Viva México! No es cierto. Puras mentiras. Todo lo que les hayan contado, por favor, tírenlo a la basura. ¿Qué hizo Hidalgo? En la Alhóndiga de Granaditas había 300 españoles. No eran soldados. Había unos cuantos soldados por ahí defendiendo el fuerte. Era una bodega militar y había 300 españoles, ancianos, heridos, mujeres y niños. ¿Qué hizo Hidalgo? A todos les cortó el cuello. Él personalmente se calcula que mató a más de 100. ¿Por qué? Por ser españoles. Les ruego por favor que imaginen los ríos de sangre. O sea, la chusma chapoteaba en sangre de inocentes en el patio de la Alhóndiga. Y Hidalgo, enfurecido y endemoniado, arengando a sus tropas a proseguir la masacre. Un acto de crueldad como muy pocos se conocen en la historia del mundo. Esto no lo hizo ni Atila. Cuando Atila llega a Roma, lo enfrenta el Papa San León Magno, León I, lo enfrenta. Sale solito el Papa con 2 monaguillos a hablar con Atila, que traía un ejército de 500,000 de hombres. El Papa no sabía la lengua de Atila, ni Atila sabía la lengua del Papa, pero de alguna manera milagrosa conversan. Atila levanta el campamento y se va. Y no tomó Roma. Un hereje, un salvaje, un patán como Atila, un guerrero absolutamente cruel. El Papa lo convence de irse. Y luego, cuando Odoacro, un guerrero visigodo, toma Roma, el Papa, el siguiente Papa, habla con él y logra convencerlo de que no mate a los romanos, de que tomen la ciudad pacíficamente y respete la vida de sus habitantes. Y los convence. Y por eso Roma se salvó. Bueno, pues no hubo gente capaz de convencer a Hidalgo de que no matara a 300 inocentes. Ese es el cura Hidalgo. Podría seguirles contando muchísimas cosas horrendas que él realizó. Cuando lo pescan los realistas,
camino a la Catita de Baján. Por fortuna lo detienen a tiempo. Llevaba 900 toneladas de plata robadas de la Catedral Metropolitana y de las haciendas de los españoles ricos. En Guadalajara, solo en Guadalajara, mandó fusilar a los 60 españoles más ricos por ser españoles y por ser ricos, y repartió las haciendas entre su gentuza. Y además de las 900 toneladas de plata, llevaba como 100 o 120 toneladas de oro. Más un montón de armas, joyas y sus mujeres en las carrozas y sus hijos naturales. ¿Cómo termina el cura Hidalgo su primera trastornación? Pues termina fusilado. Pero en honor a la verdad hay que decir que tuvo en los últimos días de su vida un valor extraordinario. Se arrepintió. Puso sus pecados por escrito. Muchas páginas escribió él desde la prisión sabiendo que iba a ser fusilado. Realmente su escrito, yo transcribo varias de sus párrafos a mi libro. Realmente estaba arrepentido, avergonzado de sus innombrables y nefandos crímenes. Muere confesado con todos los auxilios espirituales que se le dan a una persona que va a ser fusilada, y muere arrepentido. Es lo único que hace grandioso, heroico tal vez, al cura Hidalgo, que morir arrepentido. Pero todo lo demás, realmente, ¿qué fue lo que logró Hidalgo? Lo que logró fue retrasar 11 años la independencia. Eso fue lo que realmente hizo. Porque cuando estalla la rebelión de Hidalgo, España manda a la Nueva España pues sus principales y mejores ejércitos. Y en vez de hacer la independencia con facilidad, pues se retrasó 11 años. Hasta que un héroe extraordinario, cuya vida también escribo, don Agustín de Iturbide, libertador de México, sin disparar un tiro, exclusivamente a base de diplomacia, de diálogo, logra concitar, logra reunir a todas las voluntades importantes de su época, a todos los personajes poderosos de su época, ¿sí? Españoles, criollos, mestizos, indígenas, insurgentes, logra reunirlos en el famosísimo Plan de Iguala, que da origen a nuestra bandera. Verde, blanco y rojo. A ver, mexicanos, ¿qué significan los colores de nuestra bandera? Realmente. No me salgan que la sangre de los mártires, y el blanco de la cocaína, y el verde de la marihuana. No. Realmente, ¿qué escribió Iturbide? En el Tratado de Córdoba, en el Plan de Iguala, ¿qué significa el verde, el blanco y el rojo? De niño me decían que para recitar, dice... Para recitar. Es que banderita, banderita, banderita tricolor, de todo mi corazón. Y luego ya decía uno, verde como los campos sembrados, blanco como la nieve de los volcanes. De los volcanes. Y rojo como la sangre de los mártires. Puras babosadas. Lástima que te quemaste las pestañas aprendiendo puras tarugadas. No, amigos, a ver, les doy una página gloriosa de nuestra historia. El verde significa independencia respecto de cualquier otra potencia extranjera. Cuando saluden a la bandera, ese es el significado del verde. ¿Qué significa el blanco? Religión católica apostólica romana. Wow. ¿Por qué? Iturbide lo explica en sus tratados, porque es la religión que nos hermana a todos los habitantes de la tierra, como hijos de Dios. Religión católica apostólica romana es el significado original de nuestra bandera nacional, para que la vean con orgullo y sepan realmente lo que significa ser mexicano. Y el rojo, la unión de todos los mexicanos en una sola nación. En aquella época había castas.
indios, mulatos, mestizos, negros, blancos, criollos, lobos, coyotes, salta para atrás, salta para adelante, mulatos, un chorro de castas, por la enorme migración racial de diferentes partes de la tierra y porque además, pues México, antes de la llegada de Cortés, pues era una nación indígena, que no era una nación, en realidad era un conglomerado de tribus que se comían todas entre sí. Entonces los españoles no vinieron y nos conquistaron, porque no había México. Había aztecas, totonacas, chichimecas, olmecas, pero no había mexicanos. El primer mexicano se llamó Martín Cortés y fue hijo de don Hernán Cortés y de doña Marina, mejor conocida como la Malinche. Entonces toda esa mezcla racial de 300 años, Iturbide quiere que seamos una sola nación. Pero eso no le gustó a la masonería yanqui. ¿Cómo iban a permitir que una nación católica fuera más poderosa que la capital de la masonería, que desde esa época reside en Nueva York y en Washington? Entonces envían un ministro, Joel R. Poinsett, a visitar Iturbide para que Iturbide venda toda la parte norte que ahora es gringa. E Iturbide lo regresa con cajas destempladas a Yanquiland y le dice: el territorio nacional no se vende ni se hipoteca y se defiende con la sangre heroica del último de sus hijos. Go home, Yankee. Y se va furioso, pero desde allá se las ingenia para embarrar, pues tenían que ser mexicanos, ¿no? Le da su lanita a López de Santana, a Guerrero, a Rayón, a Aldama, a Bravo, a todos los insurgentes que habían colaborado con Iturbide para hacer la independencia, y todos se le voltean. Entonces la primera trastornación consiste en que México es la única nación de la tierra parricida, asesinó a su libertador, sin juicio legal, sin juicio militar, por ser católico y por querer hacer de México un gran imperio. La masonería mexicana, entre comillas mexicana, más bien azteca, mató a su libertador en Padilla en 1824 y la independencia de México duró 2 años y cachito, nada más. Por eso no hay tal transformación. Si hubo alguna trastornación, que en realidad así deberíamos decir, fue que desde 1824 hasta la fecha, ¿quién gobierna en México? Las logias masónicas, con breves periodos de libertad, por ejemplo, bajo la presidencia de un señor maravilloso que se llamó José Joaquín Herrera, que sería toda una historia contarles, bajo la presidencia del presidente más joven de México, don Miguel Miramón, otro héroe extraordinario, fusilado por Juárez, y párenle de contar. Fuera de esos 2 brevísimos periodos, México nunca fue independiente. México no es una nación independiente. Está bajo la bota de la masonería mundial, a través de la traición de los masones mexicanos, que yo más bien llamo aztecas y adoradores de Huitzilopochtli, el dios más sangriento de la mitología náhuatl. Entonces, si este señor que hoy gobierna el país, ¿sí?, quiere como símbolo a Hidalgo, pues sí se le parece. ¿Por qué? Pues porque el mes más violento de la historia de México es en cuanto él tomó la presidencia. Claro, se parece a Hidalgo, ¿no? El mes más sangriento, el personaje más sangriento. La analogía es perfecta. Esa fue la primera transformación. ¿Bien? ¿Y qué les parece? ¿Qué opinan? Dijo de los colores.